Vamos a la segunda parte, vamos a dar respuesta a esta pregunta si son 6 días o son millones de años. ¿Quién tiene la razón, la Biblia o lo que establece la ciencia? Vamos a esta segunda parte. No estamos agotando un estudio muy profundo, estamos dando yo creo que las bases necesarias para ir comprendiendo y para ir entendiendo la respuesta de los 6 días o de una creación realmente joven y no de millones de años, ¿sí? Muy bien. Nosotros concluíamos la clase anterior señalando que, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las genealogías de la Biblia, la Tierra tendría o la Tierra tiene una edad de 6.000 años, ¿sí? Concluíamos de que van a aparecer ciertas objeciones. La primera objeción por parte de la ciencia, con todo su arsenal, diciendo tenemos la evolución, tenemos los fósiles, tenemos los dinosaurios, tenemos todo esto, tenemos las capas en la Tierra y demás. Bueno, la ciencia va a presentar sus objeciones. Vamos a dar respuesta a estas objeciones y otras más objeciones, pero vamos a comenzar en esta clase con la ciencia, ¿sí? Y vamos a iniciar con esto. La Tierra, entonces, como señalamos, la Tierra tiene una edad de 6.000 años, ¿sí? Ahora, ¿por qué decimos que de 6.000 años? A partir de Adán, ¿sí? Y aquí estoy señalando día 1, 2, 3, 4, 5 y día sexto, porque Adán es creado en el sexto día, es decir, estos primeros 5 días no los contamos. Adán, a partir del día sexto hasta Abraham, contando las genealogías, nosotros tendríamos 2.000 años de lo que la Biblia nos está presentando, un aproximado de 2.000 años. De Abraham hacia nuestros días, al día de hoy, tenemos aproximadamente 4.000 años. Entonces, esto nos da un total de 6.000 años. La Tierra entonces, de acuerdo a las genealogías que está señalando la Biblia, tiene una edad de 6.000 años. Sin embargo, aparece la ciencia y la ciencia va a contradecir estos 6.000 años y la ciencia dice no son 6.000 años, son millones de años la edad de la Tierra, ¿sí? La Biblia está sosteniendo 6 días o de acuerdo a sus genealogías está estableciendo 6.000 años. La ciencia dice son millones de años. Ahora, ¿por qué millones de años? ¿Por qué la ciencia se empeña en decir que son millones de años? Y vamos a dar unas razones de por qué no pueden ser millones de años en esta clase, ¿sí? Primeramente, ¿por qué millones de años? Bueno, en el siglo XIX se desarrollan de una forma muy fuerte estos razonamientos que llegan a ser teorías. La teoría del catastrofismo, ¿sí? Que bueno, es una teoría. Y para comenzar, si es una teoría, hablando en términos de ciencia, una teoría no es algo que puede establecer una ley científica, sino que es un quizás, a lo mejor, puede ser, tal vez, yo no sé, casi como Capulina, ¿sí? Entonces, la teoría del catastrofismo nos enseña y que a partir del siglo XIX comienza a tener este auge en la comunidad científica, comienza a decir que toda la Tierra se formó a través de catástrofes, ¡fum! Se da uno, se da otro, se da otro, se da otro, y estos catástrofes se van produciendo montañas, ríos, esto, aquello, y va produciendo todo ya después lo que tenemos el día de hoy, ¿sí? A esta teoría del catastrofismo, bueno, se une también el uniformismo. El uniformismo también es una teoría, otra vez es una teoría, y entonces catastrofismo y uniformismo nos enseñan que el catastrofismo nos enseña catástrofes separadas, pero que se estuvieron dando a lo largo del tiempo. El uniformismo dice, no es que sucedió una catástrofe aquí, otra acá, sino que de manera uniforme
todo se fue compaginando, todo, de pronto el agua comenzó a caminar, hizo un surco en las montañas, se formaron los cerros, se formó esto, o sea, se va dando de manera uniforme, ¿sí? Y la teoría del catastrofismo y la teoría del uniformismo, entonces, enseñan que la Tierra se forma de manera natural. Pero como estamos en una tierra impresionantemente hermosa, grandísima y con unas excelencias impresionantes, esto, bueno, requiere de millones de años. Entonces dicen, bueno, sí, la tierra se forma de manera natural, pero sí necesitamos que tengamos un lapso de millones de millones de millones de años para que a través de estos catástrofes, de este uniformismo, bueno, todo se vaya poco a poco desarrollando al grado, al punto de que todo, de todo lo que tenemos el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Y luego viene también la teoría del gradualismo. Igual, viene Darwin diciendo que tú vienes de Cheetah, que tú vienes de King Kong, etcétera. Entonces, que tú, bueno, de hecho, esto es impresionante, porque antes de decir que tú vienes del mono, vienes de una molécula que se formó, que se hizo una especie de renacuajo, que fue evolucionando, y viene esta teoría del gradualismo. Todo se va dando de manera gradual, de manera evolutiva, pero catastrofismo, uniformismo, gradualismo requiere de millones de años para poder sostener estas teorías. Quítales los millones de años, se vienen abajo estas teorías. Si les concedemos los millones de años, entonces sí, es que en tantos millones de años, pues claro, antes eras un renacuajo, después fuiste esto, después fuiste un mono, después comenzaste a estar un poco más erecto, etcétera. Entonces, todo, con los millones de años, todo lo quieren resolver, ¿sí? A través de los millones de años. George Wald, un científico, en 1954, vean, él dijo, de hecho, el tiempo es héroe de este complot. El tiempo con el cual tenemos que tratar es de 2.000 millones de años. Atención con esto. En 1954 la comunidad científica decía que la edad de la Tierra era de 2.000 millones de años. ¿Sí? Ahorita les voy a dar cuál es la edad de la Tierra de acuerdo a la ciencia el día de hoy, ¿sí? Pero en 1954 la Tierra tenía 2.000 millones de años. Ahora, lo que nosotros consideramos como imposible en base de la experiencia humana, aquí carece de sentido. Dar tanto el tiempo, dar tanto tiempo, perdón, el imposible se vuelve posible. Pues claro, el posible se vuelve probable y el probable virtualmente seguro. Pues claro, concédele millones y millones de años, pues es posible que de esa molécula sale este renacuajo, de ese renacuajo se va desarrollando y tenemos el hombre el día de hoy. Que de esta experiencia se genera esto dio lugar a que se formara una montaña, esa montaña se abrió, dio lugar a que se generara un lago, etcétera. Entonces, lo imposible se vuelve posible. El posible se vuelve probable y el probable virtualmente seguro. Con millones de años todo es posible, ¿sí? Uno solo tiene que esperar, porque el tiempo en sí hace milagros. Entonces vean cómo un mismo científico de alguna forma está haciendo mofa de la idea de los millones de años, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. De Adán a Abraham y de Abraham a nuestros días, de Adán a Abraham 2.000 años, de Abraham a nuestros días 4.000 años, son 6.000 años, de acuerdo a las genealogías que la Biblia nos está presentando. La ciencia viene con toda su autoridad y dice, no señores, están equivocados, son millones de años. Entonces, la ciencia establece millones de años. Y de hecho, la Tierra tiene una edad, de acuerdo a la ciencia el día de hoy, de 5.000 millones de años. Y el universo tiene una edad de 14.6 mil millones de años. Hoy en 2024, ¿sí? Recuerden, si Dios nos permite vivir muchos años más, al rato van a decir que ya no son 5.000 millones de años, sino que van a ser más todavía, ¿sí? Bueno, esta es la edad de acuerdo a la ciencia de la Tierra, ¿sí? Ahora, la ciencia entonces viene y nos dice, la Tierra tiene millones de años. El cristiano entonces
se espanta y dice, ay, es que los dinosaurios, es que los fósiles, es que estas evidencias que nos está presentando, ay, Señor, pero tú dices que fue en 6 días y las genealogías nos dejan ver que son 6.000 años. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el cristiano? Acepta los millones de años y los añade a la creación. O sea, vamos a tener un matrimonio con la ciencia, sí, la ciencia tiene una autoridad sobre la Biblia, ok, tú dices millones de años, tienes tus pruebas, bueno, entonces sí, son millones de años. Vamos a añadirle los millones de años. ¿Y cómo se añaden estos millones de años? Leemos Génesis 1.1, bueno, Génesis capítulo 1, todo el libro de Génesis es un libro narrativo, un libro histórico. Entonces lo que comenzamos a hacer es esto. Leemos nosotros Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y comienza la narración de Génesis, pero como la ciencia me está diciendo que la tierra tiene millones de años, entonces aquí están los millones de años. Génesis 1.1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ahí están millones de años. Después de millones de años, qué curioso, el autor sigue escribiendo y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, literariamente hasta suena ilógico, pero ahí tenemos los millones de años. O bien, vamos a colocar los millones de años aquí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí metemos los millones de años. Es aquí, entonces, nuevamente, literariamente, qué interesante que en el versículo 3, o sea, el autor hace o sea, entendamos, si es un libro narrativo histórico, en la narración, en la historia, nunca los autores, o sea, por gramática, por reglas la misma literatura narrativa, se hacen espacios tan grandes, ¿sí? ¿Cómo es que en el libro de Génesis sí lo queremos hacer? O bien, bueno, no, capítulo 1, capítulo 2 de Génesis van en secuencia, pero cuando llega entre el capítulo 2 y capítulo 3 tenemos los millones de años. O sea, el punto es que el cristiano dice, la ciencia me dice millones de años, tenemos que colocar los millones de años, ¿sí? Bueno, o bien, si ya no hacemos esto, decimos, bueno, tenemos que aceptar la teoría del día era, de que cada día eran millones de años, lo cual sería totalmente absurdo y lo vamos a ver en la siguiente clase. No pueden existir días de millones de años, ¿sí? Y a esto, entonces, bueno, necesariamente debemos de creer en 6 eras de millones de años para poder estar bien con la ciencia y para poder estar bien con la Biblia, que la Biblia nos está hablando de 6 días y que sus genealogías nos está hablando de genealogías de 6.000 años, ¿sí? Bueno, Big Bang hace 15.000 millones de años, es lo que la ciencia nos está presentando. Piensen por un momento, hace 15.000 millones, una gran explosión, ¿sí? Hace 15.000 millones de años. Después, hace 10.000 millones de años se forman las estrellas. El Sol hace 5.000 millones de años. La Tierra fundida hace 4.5 millones de años y los primeros océanos hace 3.8 millones de años. Y el hombre, vamos a ver ahorita, se van a sorprender hace cuánto el hombre se comienza a dar la evolución del hombre. Pero todo esto, es decir, lo que se está presentando aquí, yo creo que se necesita más fe, poder creer esto, que lo que la Biblia nos está diciendo, que en 6 días Dios creó la tierra y los cielos y la tierra, ¿sí? Muy bien. La tierra, entonces, de acuerdo a la ciencia, nos dice que la Tierra tiene millones de años, ¿sí? Y la ciencia nos presenta y nos dice, a ver, cristianos, aquí están los fósiles que no se pueden negar, tenemos incluso espinos fosilizados, tenemos dinosaurios, tenemos la evolución, ahí están las pruebas, ¿sí? Entonces, esto se presenta como una lucha contra lo que la Biblia está estableciendo. Y como les digo, el cristiano, ¿qué es lo que hace? Bueno, sí, bueno, tienen razón, entonces sí, vamos a meter los millones de años en de las formas como ya nosotros explicamos hace unos momentos, ¿sí? Pero vamos a ver por qué
¿por qué no podrían ser millones de años? Y con esto vamos concluyendo esta clase. Tenemos nosotros Adán, ¿sí? Ok. Dios crea a Adán y Eva, ¿sí? Ahora, vean, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Que a partir de Adán, o a partir de la creación, tenemos estos 6 días de la creación, tenemos a Adán, y en el sexto día dice la Biblia que Dios vio todo lo que había hecho, que era todo lo que había hecho, todo lo que existía, porque dice el Evangelio de Juan, todo lo que existe existe porque Él lo hizo, y nada de lo que existe existiría si Él no lo hubiera hecho. Entonces, el Creador forzosamente tiene que formar toda su creación. ¿Qué es lo que había visto? Todo lo que existía, todo lo que existía era todo lo que Él había creado. Y esto entonces, a partir del inicio de la creación hacia el sexto día, Dios está dando esta declaración, ¿sí? Muy bien. Los fósiles, los espinos fosilizados, los dinosaurios, la evolución, se encontrarían, vean, después, o sea, de manera anterior al inicio de la creación y de los 6 días. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo en este punto? Entonces, ¿cómo es que hay creación antes de la creación? No puede existir, ¿sí? O sea, con tus fósiles, con tus espinos fosilizados, con tus dinosaurios, con tu evolución, ¿cómo es posible? Porque Génesis 1:1 me dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios es el principio de toda su creación. Entonces, si nosotros que quisiéramos abrazar esta idea, tendríamos que ir contra la Biblia, porque ¿cómo puede, contra la Biblia y contra la lógica, cómo puede haber creación antes de la creación? No puede existir, ¿sí? Muy bien. Bueno, la respuesta, vamos a colocar entonces esos días de millones de años a partir de la creación. Y en estos millones de años, ahí ya metemos los fósiles, los espinos fosilizados, los dinosaurios, la evolución y todo ello. Bueno, nada más que tenemos un pequeño problema. No podemos meter los días de millones de años porque no son posibles los días de millones de años a partir de la creación. Y lo vamos a explicar en la siguiente clase. Esto lo dejo para la siguiente clase. No es posible. Esa forma de dar respuesta no sería posible, ¿sí? Muy bien. Otro versículo. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El texto nos está diciendo es que a partir de Adán, cuando Adán pecó, viene la desobediencia, el pecado, viene la muerte, y la muerte pasa a todos los hombres. La línea cronológica de la muerte entonces es a partir de Adán hacia adelante, ¿sí? No hacia atrás. Entonces, aquí pregunta, un fósil, bueno, espinos fosilizados, dinosaurios, evolución, nos está hablando de que existía muerte. ¿Cómo puede existir muerte antes de Adán? Si la muerte viene a consecuencia del pecado, entonces no puede ser posible. ¿Cómo se murió ese dinosaurio? ¿Cómo se dieron esos fósiles? ¿Cómo esos espinos fueron fosilizados, etcétera? No puede ser, no puede existir muerte antes de Adán, porque fue Dios quien dijo que por el pecado vino la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, ¿sí? Muy bien. Ahora, que tenemos los espinos fosilizados, y sí hay, ustedes vean ahí en internet, busquen espinos fosilizados, imágenes, y van a ver que están los espinos fosilizados. Y se presentan, la ciencia los presenta. Entonces el cristiano dice: ¡ah, qué sorprendente! Pues entonces sí existían espinos. Bueno, si nosotros leemos la Biblia, Génesis 3:18 nos dice que después del pecado, cuando Dios trae esta maldición, dice: espinos y cardos te producirá la tierra, comerás plantas del campo. Entonces, ¿cómo es posible que se tenga espinos fosilizados cuando Dios en Génesis 3:18 dice: a consecuencia del pecado, espinos y cardos se van a producir? Entonces ahí alguien está mintiendo, ¿sí? Nuevamente, a partir de Adán hacia adelante, los espinos y cardos tendrían que aparecer
después de que Adán peca, hacia adelante, en cualquier momento de la historia después de Adán, podría ser creíble, pero no antes. ¿Cómo entonces hay espinos fosilizados? ¿Sí? Bueno, espinos antes de Adán no es posible. ¿Sí? La evolución. Otro aspecto que tenemos, la evolución, millones de años de esta situación que dicen. Ahora miren, Marcos 10:6 dice, y hablando Jesús, dice, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Vean, hay una declaración que Jesús está dando en Marcos 10:6 y él está diciendo, al principio de la creación, Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Jesús está diciendo, cuando comenzó la creación, Dios creó hombre y mujer, ¿sí? Viene la ciencia y la ciencia dice, la evolución del hombre comenzó hace 5 millones de años y el hombre comenzó en una célula, en un renacuajo, en un chango, en un mono, etcétera, todo eso, pero Jesús dice, no. Cuando Dios creó al hombre, en el principio de la creación, fueron creados varón y hembra, no creó los changos, no creó los renacuajos, creó varón y hembra desde un inicio. Entonces, aquí vemos cómo estos millones de años no pueden ser posibles porque contradicen lo que al menos en estos pasajes bíblicos nosotros hemos mencionado en esta clase. Estaremos dando más argumentos en la siguiente clase para dar respuesta a la primera objeción que nos presenta y que es la ciencia precisamente, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir nuestra clase.